bendiga, hermanos. Qué bendición es poder saludarles. Quiero compartirles un pasaje bíblico. Está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Leo para ustedes. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué importante esta revelación que el profeta Isaías tiene, porque aquí él fue confrontado primeramente con su ministerio y fue confrontado también con su perspectiva de la parte espiritual de cómo de Israel y de su estilo de vida diaria. Es importante que aquí en este pasaje nos encontramos verdades importantísimas para lo que es la parte ministerial y el llamado. Lo primero que nos podemos encontrar es que en esta visión reveladora de la presencia del Señor, cómo llenaba el templo de una manera extraordinaria, el profeta pudo descubrir la grandeza de Dios, también el misterio de Dios y el poder de Dios. Son tres cosas importantes que él descubrió en esto. En este tiempo donde la decadencia moral y espiritual alcanza la cima, era importante que para el profeta ver a un Dios en su santidad. Ver a un Dios en su santidad significa ser moralmente perfecto y puro y apartado del pecado. Por eso la importancia de la visión que tuvo el profeta en este encuentro a la hora de entrar en el templo después de la muerte de su rey. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios, así como el profeta Isaías lo descubrió. ¿Por qué? Porque las frustraciones diarias y las presiones sociales y los defectos reducen nuestra visión de un Dios santo, sublime, perfecto, eterno y sobrenatural. Por eso también nosotros necesitamos tener una visión como la tuvo el profeta en ese debido momento. Necesitamos la visión de un Dios alto y sublime como el que la Biblia menciona, que nos dé el poder para enfrentar los problemas y las preocupaciones diarias. Nosotros necesitamos esa visión, necesitamos ver a un Dios alto y sublime, así como la Biblia lo menciona, a un Dios sobrenatural, a un Dios que nunca ve crisis, a un Dios que ve oportunidades, a un Dios que desea operar en favor tuyo, en favor de tu familia, en favor de tus negocios, en favor del ministerio que Él ha puesto sobre ti. También la perfección moral de Dios vista como es debido nos purifica del pecado, nos limpia nuestra mente de problemas y nos permitirá adorarle y servirle. Entonces, esta visión podemos ver en ese pasaje que cuando el profeta entra al templo, lo más extraordinario es que ese profeta muchas veces quizás entró al templo, pero siempre estuvo ocupado en su vida de palacio, en su vida de servicio en lo que es al rey, y cuando el rey muere y él entra al templo, tiene una perspectiva totalmente diferente de la santidad, de la perfección de Dios, de los misterios y de la grandeza de Dios. Y cuando tiene esta revelación, podemos ver en el pasaje que más bien él se sintió un hombre tan pecador, un hombre fue tan confrontado con su vida, que dijo: hombre muerto soy, y pidió al Señor, y el Señor mandó unos ángeles que tocaran con carbones encendidos sus labios y que los purificara. Era porque él no había entendido la grandeza, el misterio y la santidad de Dios. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo Dios llena el templo de continuo. En estos días hablamos de sentirse secos y vacíos. Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado, tenemos un deber de estar continuamente llenándonos, continuamente entendiendo lo que Dios quiere para con nuestras vidas, estar perfectamente bien y moralmente bien. Tenemos que también entender los misterios de Dios y tenemos que entender la grandeza de Dios. Dios opera en medio de todas las crisis, las dificultades, en medio de las pestes, en medio de las preocupaciones. Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios eterno, un Dios en el cual quiere ayudarnos y quiere que todas las cosas sean para bien. Al que ama a Dios, todo es para bien, todas las cosas nos ayudan para bien. Estos son conforme al propósito del cual son llamados. Tenemos que entender este montón de cosas
en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad, así como estaba el profeta. El profeta estaba pasando una crisis, se murió su rey, estaba pasando una crisis, pero fue el momento oportuno para Dios revelarse. Fue un momento oportuno para él descubrir la grandeza y el misterio de Dios. Fue un momento oportuno para ver a Dios llenando el templo de una que no quedó ni un centímetro de ese templo que no fuera llenado por la presencia del Señor. Es necesario que nosotros hoy podamos permitirle a Dios que llene nuestro templo ahora que no habita Él en templos hechos de manos de hombres, sino en templos en el cual somos usted y yo, hechos por el Espíritu Santo. Es un templo espiritual y es necesario exactamente que nosotros permanezcamos continuamente llenos, así como la revelación que tuvo el profeta ese día. Y también que al estar lleno ese templo que somos nosotros, podamos descubrir las grandezas, podamos descubrir los misterios y podamos descubrir ese Dios sobrenatural y sublime y eterno. Así que mi amado hermano, mi amigo, yo te motivo esta noche a que tú te puedas entender a un Dios sobrenatural, puedas comprender a un Dios de cosas grandes, a un Dios misericordioso, a un Dios perfecto, a un Dios eterno, a un Dios que está dispuesto a operar en favor tuyo, en favor de tu familia, en favor de lo que estás pasando. Acuérdate de esto, cuando la gente dice que hay crisis, Dios dice hay oportunidades. Hay que vivir, hay que levantarnos, hay que creerle y hay que esperar en Él como el Dios sobrenatural que es. Así que Dios me le bendiga y puede leer ese pasaje, el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Bendiciones.